Bendiciones a todos, hermanos. Dios me los continúe bendiciendo. Soy Edwin González, maestro y pastor del Ministerio y Comunidad de Fe Cristiana Dabar. Es para mí un inmenso placer y privilegio poder contar con la posibilidad a través de este espacio de brindar un poco lo que es un grano de arena que pudiera yo aportarles a ustedes. Para mí, como les digo, como les dije al principio, es un inmenso placer tener que poder servir a esta congregación que ha hecho vida dentro de nuestra ciudad ya casi por 80 años, y es una iglesia que ha tenido un impacto muy profundo, no solamente a nivel local de nuestra ciudad, sino a nivel, yo diría, nacional. Una de las iglesias más longevas que ha habido dentro de nuestro territorio, y además de eso una iglesia que ha sido modelo también para muchas otras congregaciones dentro no solamente de la ciudad, sino dentro del estado y dentro del país. De manera que es realmente un privilegio para mí poder servir mi grano de arena. Yo espero que esta serie de enseñanzas que vamos a estar dando sean de gran bendición para ustedes, que podamos tener una panorámica más o menos general de lo que será el tema que estaremos tocando, y de esa forma tomar partida en algunos aspectos que considero son fundamentales, porque nunca podemos olvidar lo que la palabra de Dios afirma cuando dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo para que él no tome ventaja de nosotros. Y quizás este sería el texto apotécmico, aforísmico que quisiera utilizar, la perícopa fundamental que quisiera utilizar como fundamento de esta enseñanza que voy a estar dando por los días que se me ha comisionado dar. Son 5 módulos, 5 clases exactamente. Estaré en cada uno de ellos dándoles una perspectiva de lo que más o menos es el problema que estamos viviendo a nivel mundial. Por supuesto, esto no deja de ser un tema de, digamos, lo que yo he preparado, el bosquejo que he hecho, no deja de ser un simple vuelo de pájaro en cada uno de los puntos que vamos a estar tocando, porque estos son temas que pican y se extienden, son muy amplios, son bastante complejos en algunos aspectos, pero yo trataré de irme a lo fundamental, pero a aquello que también, por supuesto, de alguna manera nos brinda la posibilidad de que podamos tener una panorámica bastante general y bastante amplia en algunos aspectos de lo que es esto, por lo menos del punto de vista conceptual, por lo menos del punto de vista de algunos conceptos concretos que son, digamos, esenciales de manejar y de entender para un cristiano. Cualquiera pudiera hacerse la pregunta: ¿y qué me interesa a mí saber sobre el tema este? El título de la enseñanza es La Agenda Globalista y su campaña deconstructiva. ¿Para qué un cristiano tiene que meterse en estos temas? ¿Por qué un cristiano tiene que interesarse por lo que estén haciendo hoy día los políticos, por lo que estén haciendo hoy ciertos ideólogos desde sus filosofías, que muchas de ellas están en bancarrota, son filosofías huecas, como dice la palabra del Señor? ¿Cuál es la intención? O sea, realmente de tener que dar un tema como esto. Bueno, precisamente lo que les dije, que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque el enemigo puede tomar ventaja de nosotros. Y si nosotros estudiamos el pasaje cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás, en una de estas tentaciones vemos que Satanás le pone pone a los pies del Mesías la posibilidad de ser dueño de todos los reinos del mundo. O sea, es decir, el sistema político del mundo, pero no solamente el sistema político del mundo, sino de todo lo que tiene que ver con el mundo en sus instituciones. Porque lamentablemente el lugar que un cristiano no ocupa, Satanás si no anda con juegos, y él lo va a ocupar seguramente si nosotros no lo ocupamos. Y es el problema que históricamente hemos tenido a nivel político y a nivel de otras instituciones y a nivel de otros aspectos que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con el hombre, que tienen que ver con las funciones del hombre dentro de la sociedad en la que vivimos, que es un rol bastante preponderante, y sobre todo en el caso de nosotros que somos cristianos, mucho más preponderante, porque nosotros estamos llamados a hacer luz y a hacer sal dentro del mundo en el que vivimos, de manera que tenemos que dar ejemplo. Pero para poder hacer eso necesitamos no ignorar las maquinaciones del enemigo, porque el enemigo tiene control sobre las universidades, el enemigo tiene control sobre los aspectos políticos. De hecho, por eso
Maquiavelo, con toda su retórica antipolítica, llega a la conclusión de que la política es algo sucio, es algo cochino, es algo que encochina la mente del hombre. Y bueno, algunos otros pensadores que también van más o menos por la línea de él, y sin ir muy lejos, hasta la persona común de a pie, la que anda por la calle, ya hoy no se cree en ningún político, entre otras cosas porque, bueno, sabemos que los políticos siempre mienten, que los políticos nos pintan siempre, tratan de dibujarnos una utopía en los momentos de la campaña, y luego cuando llegan al poder se les olvida todo, y ya sabemos en qué terminan todas estas cosas, ¿no? De manera que es muy importante para nosotros conocer esto, ¿no? No solamente un cristiano no debe estar limitado, y yo esto es algo que le he venido diciendo a mi congregación desde hace rato: nosotros no podemos leer solamente Biblia, hay que leer algo más que la Biblia. Este, no recuerdo qué pensador dijo que el cristiano debería interesarse en leer, además de la Biblia, también el periódico, pero yo diría que no solamente el periódico, uno tiene que introducirse en el mundo de las ideas, y mientras más pueda uno armarse con una buena biblioteca de diferentes autores de diferentes temas, eso es algo que va a añadir, eso es un plus para nuestra fe, eso no es algo que le resta espiritualidad a nuestra fe. Yo entiendo que hay personas que todavía no han entendido esto, creen que vivir la vida espiritual que nos demanda la palabra de Dios es encerrarnos en nuestras cuatro paredes y cantar himnos al Señor, dar una palabra de 45 minutos y listo, pero el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio tiene en parte que ver con eso, pero el Evangelio va mucho más allá que eso. Me gusta mucho uno de los discursos que dio el profeta Juan el Bautista, afirmado por Jesús como el hombre más importante que ha nacido sobre la tierra, o como el hombre más grande que ha parido mujer alguna. Hubo un discurso de él que fue un discurso que estuvo enfocado en diferentes aspectos. Habló a los religiosos de su época, le habló a la religión de su época, denunciando su hipocresía y denunciando una serie de elementos irregulares que operaban dentro de la religión farisaica, judaica, etc. Le habló también a los militares, le habló al sistema político, enfrentó en ese caso a Pilatos, a Pilatos no, a este personaje, a este gobernador, se me va ahorita de la memoria, lo enfrentó a, bueno, no recuerdo ahorita, cuando lo recuerde se los comento. Enfrentó al sistema político de su época. O sea, en pocas palabras, lo que con esto les quiero decir es que el Evangelio es un mensaje, debe ser un mensaje integral, no debe ser solamente un mensaje que se deba escuchar en las cuatro paredes de la iglesia donde hacemos vida espiritual, sino que tiene que trascender esas cuatro paredes y también hablarle a la política, también hablarle al sistema educativo. Tenemos que promover nuestros valores y nuestro sistema moral y de creencia en todas estas instituciones, porque es necesario. Fíjense que gracias a la reforma protestante que surge a partir del siglo XVI, de la mano de Martín Lutero y de algunos predecesores de Martín Lutero, que ayudaron también a forjar un poco las ideas que Martín Lutero luego expone ya de una manera mucho más potente y bastante más elocuente. Fue toda una revolución en su tiempo histórico, y ellos fueron hombres que no solamente hacían vida espiritual dentro de cuatro paredes, sino que eran hombres que se dedicaban a escribir, y a escribir sobre temas muy interesantes, a escribir sobre algunos casos, sobre temas políticos, sobre filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, entender que el mundo en el que vivimos es un mundo que está gobernado, y eso por voluntad del propio Dios, o sea, el Señor es quien más bien ha permitido todo esto, que esté gobernado por el propio Satanás, y es la afirmación que vemos cuando el Señor Jesucristo está en el desierto. A él, Satanás le dice que todos los reinos del mundo son suyos, y Jesucristo en ningún momento le niega eso. Él nunca dice eso es falso, eso no es así. Él en ese punto afirma con su silencio, y luego con la respuesta que da
de que ciertamente Él es el Dios de este mundo, hablando del Dios de este mundo como el Dios de este sistema, del sistema que impera en el mundo, de las ideas hegemónicas que están en el mundo, que de alguna manera configuran el formato de la gente, de la forma de pensar de la gente, y de los políticos, y de una serie de cosas que son importantes, ¿no? Entonces no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Por eso temas como estos, que son temas que vienen a complementar, además de lo que ya sabemos de Biblia, vienen a complementar también la información que necesitamos manejar hoy más que nunca, porque estamos en tiempos que están planteando desafíos muy, pero muy serios para la iglesia. Estamos en tiempos donde los desafíos cada vez se están haciendo más cuesta arriba, donde cada día combatimos con poderes mucho más poderosos, con poderes, valga la redundancia, mucho más fuertes, con poderes que tienen casi en la totalidad de su control los medios de comunicación, tienen el arte, el cine, la música y todo un sinfín de elementos que conforman nuestra cultura mundial, nuestra sociedad mundial, y que tienen integradas ideas, ideas perniciosas, ideas que buscan desarticular de las sociedades la moral, los valores, la ética y una serie de aspectos que son fundamentales para el crecimiento no solamente individual, sino para el crecimiento colectivo. Entonces, por eso es interesante que toquemos estos temas. El objetivo del seminario es desenmascarar y desarticular todo este cúmulo de mentiras que han tratado de integrar y de articular dentro de la sociedad mundial, dentro de la sociedad actual. Esto es un trabajo que se ha hecho a través de una metodología que da para mucho, que tiene que ver con la manipulación del lenguaje. Ese es un tema que vamos a tocar después de este primer módulo, donde estaremos hablando solamente de la posmodernidad, pero luego del módulo estaremos hablando más concretamente del tema del lenguaje y cómo este se ha degradado a niveles astronómicos, lo que le permite a esta gente que quiere controlar y que quiere hacer lavados de cerebro, hacer muchas cosas sin que siquiera la gente se dé cuenta de que están siendo dirigidos hacia un barranco del cual no podrán librarse a no ser que logren ver con objetividad y con claridad el panorama que realmente presenta todo este problema que llamamos la agenda globalista y los subdogmas, como la ideología de género, que es uno de estos dogmas que tiene mucha preponderancia dentro de esta agenda, porque entre otras cosas con eso ellos pueden y van a alcanzar una serie de objetivos que son cruciales para lo que las élites del poder hoy pretenden hacer con el mundo en el que vivimos. Eso es un poco lo que vamos a estar entonces tratando. Queremos diagnosticar este problema, queremos, una vez que hayamos diagnosticado el problema, hacernos con las herramientas, y básicamente este seminario pretende dar alguna de esas herramientas para que podamos defendernos allá afuera y para que podamos aconsejar a la gente desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva, desde un prisma bíblico, para que la gente, al ser educada en estos temas, pues no les sea tan fácil a estos promotores infernales llevar a cabo sus agendas diabólicas. Voy a tener que verme forzosamente obligado a omitir el tema filosófico y cuáles han sido más o menos los principales impulsores de esta era posmoderna por cuestiones de tiempo, porque ya veo que la enseñanza va aproximadamente en 40 minutos y todavía me faltan algunos puntos por tocar y no quiero salirme de la hora que me dijeron que como máximo podía tratar para cada uno de los temas. Entonces, ¿qué es la posmodernidad? Fíjense que la posmodernidad es una palabra compuesta, ¿no?, por el prefijo pos, que indica después, y modernidad. Estamos en pocas palabras, desde el punto de vista etimológico y en esta primera semántica simple, podemos decir que la posmodernidad es el tiempo que está después de la modernidad. Es decir, es un tiempo donde se han fundado unas nuevas ideas. No todo es una nueva idea, hay una continuidad y una discontinuidad de las ideas de la modernidad. Ambas cosas podemos ver. Hay cosas que se siguen manejando en esta era posmoderna de la modernidad, como por ejemplo el tema de la libertad del hombre, es uno de los temas que se ha mantenido intacto, pero hay algunos otros elementos que no se han mantenido intactos, como por ejemplo
pudiera decir el rigor y la objetividad de las cosas, porque sí existe un rigor y sí existe una objetividad del mundo en el que vivimos, pero esta idea de la posmodernidad pretende vendernos un mundo donde gobierna el relativismo, donde gobierna el relativismo en todas las esferas, el relativismo moral, el relativismo ético. Ya hoy parece ser que en esta era posmoderna no existen absolutos, no existen universales, no hay criterios fijos bajo los cuales nosotros podamos suscribir ciertas ideas, sino que parece que todo lo que hoy llamamos verdad, todo lo que hoy podemos definir como el bien y como el mal, no es otra cosa más que una simple construcción social, que es el sujeto cognoscente quien viene a comportarle valor y definición a las cosas que hoy existen. Ya no hay tal cosa como la objetividad, como ver una cosa desde el punto de vista natural, sino que es un consenso social, es una construcción social lo que encontramos dentro de esta era posmoderna, de manera que no hay criterios fijos, no hay criterios universales, todo esto se ha desdibujado, y no es que no existan, es que la sociedad y el mundo de las ideas hegemónicas que han venido gobernando en la posmodernidad han fijado esa posición, han fijado la posición de que el hombre posmoderno, de que el hombre del siglo XXI es un hombre que debiera ya comenzar a apartarse y a desarraigarse de cualquier idea fundamentalista, de cualquier idea que esté arraigada a dogmas, de cualquier idea que esté arraigada a doctrinas objetivas, porque tales cosas no son más que un elemento más de entre el cúmulo y dentro del montón de elementos que existen en el mundo en el que vivimos. El mundo posmoderno es un mundo sumamente pluralista, es un mundo que está polarizado, es un mundo donde, como ya les comenté, no existen criterios fijos, no existen criterios de base, no hay, digamos, se ha desdibujado el criterio de verdad de las cosas, y eso pone al hombre, por supuesto, en una posición donde, si imagínense ustedes, si fue complicado para el hombre en la Edad Media, que tenía tanto rigor académico, para el hombre del principio de finales de la Edad Media y principio de la Edad Moderna, hombres que tenían todavía criterios filosóficos y científicos fijos, sobre todo filosóficos, desde el punto de vista filosófico, porque cuando hablamos de estas nuevas ideas que imperan y que vienen a configurar el formato de la sociedad en la que vivimos, son principalmente por ideas más que cientificistas, ideas filosóficas, son ideologías que se han impuesto y que de alguna manera buscan formatear la realidad que hemos venido trayendo desde siglos anteriores. Acá en la posmodernidad se busca formatear el cerebro de la gente e introducir, incrustar, integrar, articular en nuestra mente otra nueva forma de pensar, una nueva forma de pensar, una forma que es relativista, donde no existe la verdad. Y pudiera ser el punto base de lo que pudiéramos decir para describir lo que la posmodernidad es. La posmodernidad es un tiempo donde gobierna el relativismo. Y aquí estamos ya en el punto del relativismo. ¿Qué es el relativismo? ¿Qué es el relativismo, por ejemplo, en términos de la verdad? Bueno, el relativismo en términos de la verdad es que no existe tal cosa como la verdad, como una verdad universal, como una verdad que está sujeta a un ente objetivo, a un ente que no se puede cambiar, que no se puede deformar, que no se puede desdibujar, sino que, por el contrario, cada quien tiene derecho a construir su propia verdad, cada quien tiene derecho a través de las filosofías que haya decidido acoger para vivir su vida, a decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, y en ese sentido pues perdemos totalmente el criterio de la objetividad, de los universales y de este punto de partida moral que tenemos en las escrituras. De manera que cuando estamos en un mundo posmoderno y entendemos que estas son las razones que gobiernan el mundo en el que estamos, este relativismo va a hacer que la gente comience a afianzar más sus creencias en el yo, afianzar más sus creencias particulares en lo que yo pienso,
o en lo que, no solamente en lo que yo pienso, porque yo he estado recientemente dando un curso de apologética y casualmente o causalmente el domingo pasado les hablaba al grupo, les decía que estábamos hablando del tema de la libertad y les decía que la libertad no es algo simple y que no somos para nada absolutamente libres. Es cierto que Dios nos entregó a nosotros una facultad, que es la facultad y el poder que yo siempre, a mi manera de entender y a mi juicio, es la principal característica y es la facultad más poderosa que tiene el hombre, que es la de poder tener la libertad de decidir. O sea, somos entes morales libres, lo que se conoce como libre albedrío, pero esta libertad no es una libertad irrestricta, es una libertad que está relativizada. Y esto lo podemos ver desde el mismo momento del huerto del Edén, desde el mismo momento del Génesis, cuando el Señor le da la instrucción a Adán y a Eva de que podían comer del fruto de todos los árboles del Edén, pero que del árbol de la ciencia y del conocimiento no podían tomar porque el día que comieran de allí morirían. Allí planteó Dios la primera restricción. En otras palabras, lo que está queriendo indicar estos pasajes del Génesis es que sí, Dios nos dio una libertad para elegir sobre ciertas cosas, pero no sobre todas las cosas. De este árbol no puedes comer. Y de poder nosotros podemos hacer lo que queramos. Pero algo que debemos tener en consideración y en cuenta es, porque Pablo lo dice, todo me es lícito, más no todo me conviene. Yo puedo hacer lo que quiera, de poder puedo, pero la pregunta de método acá no es que si yo puedo o no puedo hacer tal cosa, es me conviene hacer tal cosa, me edifica hacer tal cosa. Esa debería ser la pregunta de métodos que deberíamos hacernos. Entonces vemos que en el tiempo de el Edén, el hombre hizo caso omiso a lo que la palabra de Dios le había dicho inicialmente a Adán, a lo que Dios en su palabra le había dicho cuando le dice que no debía tomar de ese árbol. Sin embargo, vemos como el hombre omite ese mandato del Dios Todopoderoso y decide tomar del árbol. Y bueno, ya todos nosotros conocemos la historia, lo que ocurrió, no me voy a detener en ese punto. Con esto lo que quiero es cimentar las bases sobre el hecho de que nuestra libertad es un tema la libertad es un tema muy complejo de definir. De hecho, se define desde diferentes flancos, desde el punto de vista filosófico, el punto de vista sociológico, el punto de vista psicológico, etcétera, etcétera. Hay muchas acepciones acerca de lo que es el tema de la libertad, sí, por eso se hace un tema bastante complejo, pero no solamente es complejo desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista teórico, sino que también es complejo desde el punto de vista de la praxis. Porque ¿qué es lo que realmente es libertad? ¿Qué es lo que realmente representa la libertad para nosotros y hasta qué punto nosotros podemos ser libres? ¿Hasta qué momento, cuál es digamos, el techo de nuestra libertad? Esto es una pregunta que valdría la pena responderse, es una pregunta a la que valdría la pena analizar y que valdría mucho la pena analizar con lupa. Pero estamos en un tiempo de relativismo y este relativismo lo que básicamente busca enseñarle a la gente es que nosotros tenemos la libertad, prácticamente una libertad que se vende como una libertad irrestricta, absoluta, cuestión que Dios nunca le entregó al hombre. Dios nunca le dio al hombre una libertad absoluta, irrestricta, le dio una libertad que tenía que estar sujeta a una serie de mandamientos. Hay mandamientos morales que son negativos y hay mandamientos morales que son positivos. Hay cosas que Dios dice que no debemos hacer y hay cosas que Dios dice que sí debemos hacer. Eso habla de que hay una libertad en el hombre que es relativa. El único ser que tiene libertad absoluta en el universo y que es absolutamente autónomo y soberano es Dios Todopoderoso. Pero de resto, todo lo que ha sido por Él creado, aunque goza de una libertad muy amplia, sin embargo la libertad que tenemos no es absoluta, sino que tiene sus restricciones muy claras y muy bien definidas. Ahora demos unas pequeñas pinceladas acerca de lo que es la iglesia posmoderna. Es lamentable que tengamos que hablar de iglesia posmoderna, porque usted seguramente se estará haciendo la pregunta, ¿cómo que iglesia posmoderna? Después de que vimos lo que básicamente tiene como contenido la posmodernidad. Vemos que es un mundo de relativismo, que es un mundo donde no existe la categoría de la verdad, donde es el sujeto cognoscente quien construye las formas de verdad que él considera pertinente y conveniente para su vida. Es un mundo donde prima
sobre el saber, donde prima sobre la sabiduría, donde prima sobre la inteligencia, una serie de elementos que no contribuyen para nada en el desarrollo de la humanidad, que no contribuyen para nada en el desarrollo, sobre todo, de los aspectos morales y éticos de la sociedad en la que estamos viviendo. Ahora, ¿qué sería entonces una iglesia posmoderna? ¿Cuáles serían las implicancias de esta iglesia posmoderna? ¿Qué es exactamente a lo que me quiero referir cuando hablo de que hoy tenemos una iglesia posmoderna? Bueno, la iglesia posmoderna, en primera instancia, quiero decir que es una iglesia que su púlpito está totalmente enajenado de la palabra de Dios. Es decir, los pastores que han integrado y han articulado este sistema dentro de sus congregaciones se han dedicado más a hablar sobre cuestiones motivacionales, sobre temas de positivismo, de optimismo, perdón, y de cualquier otra cosa menos de lo que la palabra de Dios realmente enseña. Son este tipo de iglesias también que tienen como enemiga la teología, porque parece ser que la teología es una especie de monstruo moral que no tiene ningún vínculo con la palabra del Señor y que es un elemento superfluo dentro de lo que es la preparación del creyente. Entonces podemos ver allí también un espíritu antiintelectualista de parte no solamente de los pastores y líderes que ofician en estas congregaciones, sino que además las personas que por supuesto están siendo tutoreadas por estas autoridades, por estos hermanos, están cayendo exactamente en el mismo hueco, están cayendo en el mismo abismo. Es una iglesia que no está interesada realmente en la educación bíblica, sino que, como dice Gerardo de Ávila en su libro Volvamos a la Fuente, es una iglesia que está agolpada a una teología folclórica y en el mejor de los casos a una teología institucional, pero son teologías que en nada tienen que ver con la palabra de Dios, están totalmente divorciadas del precepto divino, están divorciadas de los principios de la palabra. La iglesia posmoderna es una iglesia entretenida, es una iglesia que funge más como un teatro, que funge más como un cine, que funge más como un espacio para el arte, que para la educación bíblica, que para la formación y para la integración de principios en el creyente. Esto es lamentable que esté ocurriendo dentro de la iglesia de hoy, pero es lo que está pasando. Uno de los elementos distintivos y una de las improntas definitivamente distintivas de este tipo de congregaciones es esto, precisamente, el entretenimiento. Son iglesias que, con la excusa de ganar almas, utilizan artilugios que son totalmente mundanos para poder captar la atención de la gente de afuera. Y yo considero que sin necesidad de eso, uno puede hacer que las personas lleguen a los pies de Cristo sin necesidad de tener que estar apelando a artilugios, formas y métodos que utiliza el mundo para hacer las cosas que hace. Porque si nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, nos vamos a dedicar en nuestra enseñanza, en nuestra forma de aproximarnos a los textos sagrados, vamos a enseñar a través de métodos y de, digamos, fórmulas que aplica el mundo secular, entonces no habría mayor distinción entre el mundo secular y entre aquellos que dicen ser creyentes en el Señor. Esta iglesia también se caracteriza mucho por su aparato coreográfico, por su aparato litúrgico. El Evangelio, yo quiero que ustedes entiendan que el Evangelio no es una religión litúrgica, aunque existe por supuesto una litúrgica y no es que esté mal, no es que vamos a satanizar tampoco el tema de que haya ciertos elementos litúrgicos dentro del Evangelio, pero tampoco podemos llegar al extremo de convertir, de convertir a nuestros templos y de convertir nuestra fe en una serie de coreografías, en una serie de elementos litúrgicos que están muy separados y divorciados de la realidad de la palabra del Señor. Entonces, en estas iglesias básicamente lo que se ve es esto, el entretenimiento, las danzas, otros elementos que son totalmente disruptivos al proceso de crecimiento real del individuo, de la persona, del hermano que se está dedicando a la palabra del Señor.
Quiero cerrar el punto anterior con esto último. Les decía que el Evangelio no es litúrgico y lo que sí es el Evangelio es relacional. El Evangelio consiste en una relación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Era lo que quería decir para cerrar el punto anterior. Ahora entremos un poco en el tema de cuáles serían las consecuencias de esta iglesia posmoderna. Bueno, no es difícil ver cuáles serían las consecuencias luego de lo que pudimos observar de lo que la iglesia posmoderna más o menos es. Por supuesto, recuerde que no estoy más que dando unas simples pinceladas porque por cuestiones de tiempo no puedo ampliar el concepto, no puedo ampliar los elementos que me gustaría describir dentro de todo este proceso. Solamente estoy dando un pequeño vuelo de pájaro, pero tratando de tocar, por supuesto, los temas más quirúrgicos dentro de todos estos aspectos que estamos desarrollando dentro de la enseñanza. Entonces, ¿cuáles podrían ser las consecuencias lógicas de tener una iglesia posmoderna? Bueno, las consecuencias lógicas son básicamente la falta de educación bíblica dentro de las congregaciones. Tenemos un pueblo que está totalmente sumido en la ignorancia en buena parte de las congregaciones en el mundo. De hecho, quiero para esto apelar a unas estadísticas que seguramente a más de uno le va a dar ganas de llorar. Es lamentable saber que apenas el 5% de las personas que se consideran cristianas protestantes leen la Biblia y solo el 1% la estudia. Es decir, que tenemos un 99% de ignorancia dentro de nuestras congregaciones con respecto a lo que es la palabra del Señor, con respecto a las doctrinas bíblicas y a las sanas doctrinas bíblicas. Esto es un hecho por demás lamentable, es un hecho que realmente dan ganas de llorar, porque se supone que nosotros deberíamos ser un pueblo bastante apegados al estudio de la palabra del Señor. De hecho, la palabra una y otra vez nos insta a que la estudiemos. El mismo Mesías dice escudriñar las escrituras porque en ellas parece que hay palabras de vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si leemos, por ejemplo, el libro de los Salmos, de Proverbios, vemos cómo el Coelec Salomón está haciendo constantemente un llamado a la sabiduría, al conocimiento, a la inteligencia, a la ciencia, al conocimiento de Dios, que es la único en lo que nosotros podemos ufanarnos, en tener conocimiento de Dios, en conocerle y saber lo que su voluntad representa para nosotros y lo que su voluntad indica para nosotros. Entonces, una de las consecuencias es esta, la ignorancia, el alto nivel de ignorancia que existen dentro de nuestras comunidades de fe, y esto es un hecho fatal, totalmente fatal, porque sin palabras, sin conocimiento de las escrituras, estamos totalmente a merced, no solamente de un corazón que dice el libro de Jeremías, que es más engañoso que todas las cosas, perverso, y que quién podrá conocerlo, sino que estaremos también mucho más vulnerables a cualquiera sean los ataques que el enemigo quiera propinar en un momento determinado sobre nuestras vidas. Al no tener material para defendernos, no podremos entonces establecer una defensa que permita que podamos mantenernos de pies. Acuérdense que en el momento del desierto, donde Satanás pretendía o intentaba tentar a nuestro Señor, nuestro amado Jesucristo pudo vencer cada uno de los planteamientos que Satanás le hizo para hacerlo caer con el escrito está, no con el pálpito, no con lo que yo siento, no con un sueño que tuve, no, con la palabra del Señor. Usted quiere combatir el mundo, en el mundo espiritual en el que vive, usted quiere combatir en este mundo natural también en el que vivimos, donde tenemos luchas fuertes también desde los diferentes flancos, porque a veces pareciera que el mundo conspirara todo alrededor nuestro. Si usted quiere poder mantenerse de pie ante un mundo que está completamente neurótico, completamente divorciado de la razón, completamente divorciado de, de lo que es el deber ser, si usted quiere poder atacar o poder brindar una defensa y una ofensiva correcta, justa, como manda la palabra de Dios que tiene que ser, debe estudiar la escritura. No nos podemos dar el lujo en ningún sentido de faltar a estos elementos.
que son tan importantes dentro de la cristiandad. Entonces, estas son básicamente las consecuencias que tenemos. Tenemos un ultraliberalismo también que se gesta dentro de estas iglesias posmodernas, donde ya parece que el concepto de pecado está absolutamente desdibujado, y tal como la Iglesia Católica ha venido a través de la historia enseñando que existen supuestos pecados veniales, pequeños pecados, pecados que no son mayor cosa, como por ejemplo el robo. El robo era considerado un pequeño pecado, un pecado venial por la Iglesia Católica Romana. Entonces ya hoy casi no existe ese término. Hablar de pecado en las iglesias posmodernas es casi una herejía para quienes lo hacen. Y esto es algo sumamente complicado, esto es algo sumamente lamentable, porque todo esto detonará en consecuencias posteriores, en consecuencias que son absolutamente contraproducentes para nuestro crecimiento individual, para nuestro crecimiento corporativo, para nuestro crecimiento colectivo como comunidad de fe que somos, como iglesia cristiana que somos. Estos son algunos de los aspectos que podemos ver como consecuencias negativas de esta iglesia postmoderna. Por supuesto hay muchísimos más, pero ya saben que por razones de tiempo no puedo dedicarme a ella. Espero que la enseñanza haya sido de gran bendición para todos. Espero que algo haya podido aportar, que algún grano de arena haya podido aportarles. Por el momento, esto es todo para la primera clase dentro de este seminario.